Vamos a entonar la doxología número 20. A Dios el Padre Celestial. Padre nuestro que está en el cielo, es nuestro privilegio invitar su presencia en medio de nuestra reunión y de nuestro programa de adoración que tributamos a su santo nombre. Pedimos que también su Santo Espíritu prepare nuestra mente y corazón para que el estudio de su palabra nos ayude en nuestra experiencia de salvación y crecimiento en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Con gozo y con alegría vamos a entonar las notas del himno 311, cuando junte Jesús las naciones. Jesús las naciones que anhelan de comparecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas saliendo el tao esparcirá, como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troque, mas saliendo el tamo esparcirá, como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá, mientras ellos de enojos le adoren, coronas de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su troque, mas el viento el tamo esparcirá, como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Vamos a tomar con toda reverencia nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Miren, yo vengo como ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven su ropa y no se queden desnudo y se vea
la vergüenza de su desnudez. Palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra adoración al Señor, y aquellos que tengan la posibilidad nos ponemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, en este día santo, nos hemos reunido para adorar su nombre, para reconocer su grandeza, para reconocer que usted es nuestro Creador y nuestro sustentador. Queremos agradecerle, Señor, por su palabra, al ser esta expuesta por el pastor Sánchez, que el Espíritu Santo pueda dirigirlo, pueda conducir sus pensamientos a fin de que sus palabras puedan ser de vida para vida eterna. Su bendición acompaña a cada uno de los que están disfrutando de esta transmisión. Bendice a sus familias. Si hay algún enfermo o algún desanimado, rogamos en el nombre de Jesús que los puedas bendecir, los puedas guardar en tu amor, y que su palabra pueda servir de aliciente, pueda ser reconfortante para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos, por bendecirnos y por amarnos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Es nuestro privilegio adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas en reconocimiento a nuestro Creador como el dador de todo. Mientras traemos nuestros donativos al Señor, disfrutaremos de el video Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy: un cocotero y un legado. Me llamo Celia Aguiar Vieira, soy funcionaria pública y miembro de la Iglesia Adventista Central de Barreirinhas, en Maranhão, Brasil. Mi mayor felicidad es poder servir al Señor. Mi marido es profesor y está orgulloso de su misión en la iglesia. Hace varios años que él actúa como anciano y consejero de varios departamentos. Tenemos un hijo de 15 años, un joven que desde niño fue dedicado al Señor y es nuestro gran orgullo. Su vida como cristiano es un ejemplo para nuestra familia y para sus amigos. Cuando me casé con Silvio, llegamos a un acuerdo. Jamás nos desviaríamos de los caminos de Dios. No importaba lo que sucediese en nuestras vidas. Algunas costumbres en nuestro hogar deberían permanecer como verdadero instrumento diario de victoria espiritual. Nunca dejamos de tener momentos de comunión con Dios, en la mañana y en la tarde. Eso nos ha fortalecido mucho frente a los grandes desafíos y problemas que enfrentamos en la vida. Sabíamos que Dios no nos desampararía en ningún momento. Y así fue. Hoy vivimos completamente involucrados en la obra de la iglesia. Despertamos y nos acostamos pensando en cómo podemos servir. Para nosotros es una gran alegría recibir en nuestro hogar a hermanos de iglesia, a cantantes y pastores que nos visitan cuando hay algún evento especial en la ciudad. Nuestra voluntad es estar siempre involucrados en los programas de la iglesia. Siento que he sido muy bendecida en todos estos años y de a poco he ido gradualmente aumentando mi gratitud. Y hoy contribuyo con un 50% de todos mis ingresos, 10% de diezmo
y 40% de ofrendas. Todo esto sucedió porque tuve el ejemplo de mis padres, que desde muy temprano me enseñaron a vivir una vida de fidelidad. Yo crecí viendo su ejemplo y esto era natural para mí. El legado que ellos nos han dejado está pasando de generación en generación. Nosotros vivíamos en una finca que tenía muchos cocoteros. Para aumentar los ingresos familiares, mis padres vendían la producción de cocos en la ciudad y yo ayudaba en lo que podía. Era muy divertido. Bebía más de lo que trabajaba. Una vez, mientras mi madre nos llevaba a pasear a mi hermana y a mí por los cocoteros, ella nos enseñó algo que jamás olvidé. Mira, Celia. Mira, Edilén. ¿Ustedes ven este cocotero? Sí. A partir de ahora, él será consagrado a Dios y llamado cocotero de la fidelidad. Todos los cocos que él produzca serán vendidos y el dinero será entregado en la iglesia. ¿Entendieron, hijitas? Mi guía, qué placer es su Aquella experiencia marcó mi vida para siempre y yo presencié un verdadero milagro. Aquel cocotero pasó a ser el más productivo de la finca. Siempre estaba cargado de cocos. La misma cantidad que se le sacaba volvía a nacer y así fue por muchos años. El ejemplo de los padres determinará el futuro de los hijos en todas las áreas. Enseñe a su hijo a temer a Dios y plante en él la semilla de la fidelidad. Seguramente él tendrá una vida muy feliz en el área espiritual, familiar y financiera. Que me dirija o meu Jesus. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Llegó el momento especial para todos los pequeñitos de la casa. Disfrutaremos de la historia para los niños seguidamente. Buen día, niños, para cada uno de ustedes. Hoy les traigo una de las historias más clásicas de la Biblia, como ser la lucha contra un gigante. David cuidaba las ovejas de su padre. Este le pidió que por favor fuera al campo de batalla donde se encontraba el rey Saúl y estaban sus 3 hermanos mayores. Ve, mira cómo están y me avisas. David cargó todas las cosas que su padre le estaba enviando a los soldados y a sus hermanos. Así que los acomodó y comenzó su viaje hacia el campamento donde estaba el pueblo de Israel. Él nunca había estado en un campamento de batalla, pero ya sabía acerca de lo malo que eran los filisteos y cómo ellos odiaban al Dios de Israel y adoraban sus dioses. Cuando llegó al campamento, allí David encontró a sus hermanos y encontró también al capitán de ahí de la guardia y a otros soldados que estaban por ahí. Entregó las cosas que llevaba para ellos por parte de su padre y entonces David escuchó rumor y se dio cuenta. Miró hacia allá y pudo contemplar el hombre más alto que sus ojos habían visto. Era un gigante y se llamaba Goliat. Este hombre decía cosas feas acerca del Dios de Israel y retaba a los israelitas diciendo que un hombre fuera a pelear con él. David decía a sus adentros: yo quisiera contestar el desafío de ese hombre filisteo, cómo ofende al Dios de Israel. El rey Saúl se dio cuenta acerca de lo que David había dicho. Así es que el rey Saúl llegó allí y le dijo: muchacho, ¿es cierto que tú dices
que puedes enfrentar a ese gigante? Sí, le dijo, tu siervo cuida de las ovejas, y cuando un oso o un lobo llega y se lleva algún cordero, yo voy detrás de él y lo agarro y le doy duro y le golpeo y quito el cordero de su boca. Y ese filisteo será como uno de ellos. Saúl se sentía un poco triste porque él debía haber enfrentado al gigante, pero él tenía miedo. Así es que le dijo a David, ve David, ve, enfrenta al gigante y que Dios sea contigo. Pero sabes, ponte mis armaduras. Así que Saúl vistió a David con toda la armadura, su coraza y su espada. David solo caminó un poquito, niños. Y después de eso regresó y dijo, yo no puedo andar con estas cosas porque nunca las practiqué. Así es que dejó toda la armadura, pero siempre quiero ir, le dijo, para luchar con el filisteo. Ve y Jehová te acompañe, le dijo el rey Saúl. Así que David agarró 5 piedrecitas del arroyo donde se encontraba, las metió en el zurrón del pastor que él andaba y se encaminó a pelear contra ese gigante. Los soldados del rey escucharon lo que éste le había dicho a David y decían en sus adentros, pobrecito David, ese filisteo le va a dar muerte. Y uno de ellos dijo, miren, de vuelta, allí viene ese filisteo a insultar al Dios de Israel. David se adelantó y solamente llevaba su honda y el zurrón con las piedras que había recogido del arroyo. Y cuando Goliat lo vio, comenzó a burlarse de David. Y David entonces le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy él te entregará en mi mano. Al escuchar estas palabras, Goliat se enojó tanto que hizo su casco para atrás. En esos momentos David lo vio, sacó una piedrita, la puso en su honda, le dio vuelta y con todas sus fuerzas la tiró hacia el gigante. La piedra fue a dar exactamente en la frente del gigante y este cayó desplomado. La batalla se había terminado. Los filisteos empezaron a huir por todos lados y el ejército de los israelitas comenzó a perseguirlos. Niños, Dios dio una victoria a David porque éste confió en él. Así también Dios puede darles muchas victorias a ustedes si solamente confían en él. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, mis apreciados hermanos. Qué gozo, qué alegría poder participar en este programa de adoración a nuestro Dios y también tener la oportunidad de poder llegar hasta la comodidad de su hogar. No hay razón para no participar de un programa de adoración a nuestro Dios. Tenemos la oportunidad a través de estas plataformas de disfrutar, de aprovechar, de adorar a nuestro Dios en su día santo y también de escuchar la exposición, la presentación de la palabra de Dios. Antes de abrir nuestra Biblia, pues el día de hoy vamos a desarrollar un estudio de la palabra de Dios. Yo les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que está en el cielo, qué privilegio tener su santa palabra ante nuestra vista para poder estudiarla. Pero queremos, querido Dios, solicitar la dirección de su Santo Espíritu para que grabe en nuestro corazón y en nuestra mente lecciones que nos ayuden a fortalecer nuestra experiencia de salvación en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. En esta mañana de sábado vamos a estudiar precisamente
de la palabra de Dios una advertencia y un mensaje de amonestación para cada uno de nosotros. Nuestra lectura bíblica, que la encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 15, nos dice: mirad, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En esta mañana, nosotros nos vamos a centrar en la primera parte de este versículo. Realmente de este versículo hay muchas lecciones, hay muchas aplicaciones, hay un profundo estudio que nosotros podemos desarrollar. Son bienaventuradas aquellas personas que velan y guardan sus vestiduras. Por cierto, esta es la última bienaventuranza que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis y por supuesto de toda la Biblia. Y es importante porque está registrado dentro de lo que compete a la sexta plaga. O sea, esta bienaventuranza, están bienaventurados aquel grupo de personas que están un poco antes de la manifestación en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ocasión de su segunda venida. Por eso considero la importancia que estudiemos y que aprendamos algunas lecciones acerca de este pasaje bíblico. Nos vamos a centrar en la frase: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Tal vez quiero compartir una historia, una vivencia en nuestra vida ministerial. Fue hace mucho tiempo, allá por el año de 1991, cuando estábamos en nuestro primer distrito, comenzando en los inicios de nuestro ministerio. Dentro de los proyectos de evangelismo, de crecimiento de la iglesia en el distrito, habíamos escogido un lugar donde no había presencia adventista para establecer presencia, para que personas conocieran de este mensaje de salvación y pudiéramos estar celebrando nuestras reuniones, en nuestros cultos también en esa comunidad. Un grupo de jóvenes, 8 jóvenes de diferentes iglesias del distrito se unieron y junto con mi esposa, Víctor, que estaba recién nacido, y su servidor, nos fuimos por el espacio de un mes. Alquilamos una casa en ese sector, en esa comunidad. Una casa de bajareque, piso de tierra, con hornilla, de teja. Pero ahí estuvimos ese grupo, 8 muchachos que iban como obreros bíblicos y nuestra familia, mi esposa, mi hijo y su servidor. Pasamos un mes predicando. Al final de ese mes tuvimos bautismo, hicimos el plan, cómo se iban a atender esa congregación, los roles de visitación cada semana para esa comunidad. Y nosotros nos regresamos muy temprano, esa tarde del sábado, nos regresamos ya al hogar, al lugar donde vivíamos, en Olanchito propiamente. Ese domingo, después de haber pasado mucho tiempo fuera de casa, mi esposa lo dedicó a limpiar la casa y toda esa ropa que traíamos, que habíamos estado usando, mi esposa comenzó a arreglarla, a lavarla y fue todo un domingo de trabajo y de actividad. En la noche, mi esposa deja toda la ropa, principalmente mis camisas, mis pantalones, quedan listos para que mi esposa los plancharía el día siguiente. Pero al amanecer lunes, cuando despierto, encuentro una ventana abierta. Llamo a mi esposa y le digo: amor, levántese y mire qué nos hace falta, porque parece que los ladrones nos visitaron anoche. Y mi esposa lo primero que notó es que
toda mi ropa se la habían llevado. Ese domingo ese lunes tuvimos que ir a lugares donde vendían ropa y aprovisionarnos nuevamente de la ropa, porque nos dejaron sin ropa literalmente. Y en son de broma, le digo a mi esposa, parece que cuidan mejor los angelitos que nosotros, porque los ángeles cuidaron la casa durante todo un mes y no les pasó nada. Y ahora que nosotros estamos, justamente nos han robado todo, estando nosotros en casa y no nos dimos cuenta. ¿Cuál es la lección que quiero que nosotros obtengamos de esta experiencia que vivimos con mi familia? El ladrón llegó, estábamos dormidos, no nos dimos cuenta a qué hora llegó. No sé si fue antes de la medianoche, al amanecer, al canto del gallo. A mí no me pregunte a qué horas llegó el ladrón. Yo me di cuenta que el ladrón había llegado hasta que me desperté. ¿Notó ya la relación? El ladrón ya había entrado a la casa, pero yo no lo sabía. Me doy cuenta hasta que me desperté. Y esto quiero que lo tenga en mente, porque es lo que quiero que al final de nuestra presentación de esta mañana nosotros logremos destacar la importancia por qué debemos velar. En las Sagradas Escrituras, siempre a la venida o al día del Señor, el día del Señor, no vamos a pensar que solo es un día, tal como nosotros lo conocemos, un periodo de 24 horas. Realmente el día del Señor son todos esos acontecimientos que giran alrededor de la segunda venida de Cristo Jesús. Ya sean esas manifestaciones que se dan un poco antes de su venida o que se dan después, o sea, en ese momento que Él está viniendo. El día del Señor no es un periodo de 24 horas tal como lo conocemos, sino que son todos esos sucesos alrededor de la segunda venida de Cristo Jesús. Y en relación a esto, nosotros vamos a encontrar en la Biblia varias advertencias. Quiero que veamos algunas de ellas. Por ejemplo, el apóstol Pedro lo describe de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Esto lo dice Pedro. Veamos cómo describe Pablo en términos similares este día del Señor. Les invito ahora a ir a los libros de Pablo, a las cartas que él escribió, y precisamente en su segunda carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5. El versículo 2 dice: vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y más adelante siempre, ahí en el versículo 6, por eso nos dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. ¿Para qué? El versículo 4 lo dice: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. ¿Comienza usted a ver una relación de términos? Veamos cómo Lucas describió esta experiencia. Son palabras de Jesús, pero registradas por Lucas en el libro, en su libro, el Evangelio según San Lucas. Y vamos a ver el capítulo 12. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 12. Dice a partir del versículo 37:
Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la medianoche o a la madrugada, dichoso si los haya así. Versículo 39. Sin embargo, sabed esto: si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría robar su casa. Estaría atento, estaría vigilante, estaría despierto para que no roben en su casa. El ladrón va a venir en la noche. Entonces, lo que quiero que usted comience a relacionar es esa idea de principios o de palabras, de términos que se nos está presentando en todos estos versículos. Un ladrón de noche, una invitación a velar, a estar despiertos, a estar atentos. ¿Lo notó en los diferentes versículos que hemos ido leyendo? Ante el peligro, ante la situación de una visita de ladrón en la noche, nuestra parte es estar atentos, estar velando, estar alerta para que no se nos quite, para que no se nos robe. Pero usted podrá decir, ¿y robar qué? Muy bien, hacia eso vamos en este estudio. Fíjese que el mismo apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, solo que ahora en otros términos, hace una fuerte advertencia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis 3:3. Quiero leer la segunda parte de este versículo. Dice: si no velas, si no estás atento, si no estás despierto, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Un ladrón no se sabe la hora en que va a venir, por lo tanto hay que velar, hay que estar atentos, hay que estar despiertos. Esto es tal vez la primera parte que quiero que nosotros relacionemos o identifiquemos: la importancia de velar ante la posibilidad de la visita de un ladrón en la noche. Ahora usted puede decir, pero ¿por qué la venida de Cristo se compara como un ladrón en la noche? ¿Acaso Cristo viene como ladrón? ¿Acaso Cristo es un ladrón? Y ahí es donde se generan algunas dificultades. Ahí es donde puede crearnos alguna confusión. Incluso en el mundo religioso, por supuesto no adventista, en el mundo cristiano, pero no adventista, existe una teología donde ellos pretenden explicar en qué consiste esto de la venida del Señor como un ladrón, ese día del Señor como ladrón. ¿A qué se refieren ellos? Y muchas veces ellos utilizan precisamente el libro de Lucas, el capítulo 17, donde nosotros vamos a encontrar una descripción. Lucas capítulo 17, versículo 34 en adelante, donde la Biblia dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. En el mundo evangélico existe esta doctrina en el cual se cree que la venida del Señor como ladrón corresponde al rapto secreto, donde el Señor en determinado momento futuro, de manera secreta, va a arrebatar, va a raptar su iglesia, se va a llevar su iglesia, y todos los demás quedan viviendo aquí en esta tierra, con la única diferencia de que ya los fieles hijos de Dios han sido raptados. A esto se le conoce como la doctrina del rapto secreto.
Y nosotros encontramos en diferentes lugares personas que creen, incluso hasta en transporte público. A veces me he encontrado un rótulo que dice ahí: en el día del rapto esta unidad se quedará sin motorista. Porque con ello pues pretenden, quieren demostrar de que ellos son cristianos y que se están preparando para el rapto, para ser raptados. Pero nosotros como iglesia adventista no creemos en esa doctrina, no creemos en esa enseñanza. Sí, como adventistas creemos en el arrebatamiento, sí lo creemos. Porque esa es la palabra que usa Pablo cuando describe que el mismo Señor con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para ir al encuentro en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, nosotros creemos en el arrebatamiento, donde Dios levanta su iglesia, pero en ocasión de su segunda venida, después que los muertos en Cristo han resucitado, como resultado de esa voz de mando, como resultado de esa voz de arcángel que los llama al sonido de trompetas. Si nosotros, como adventistas, se nos preguntara entonces, ¿qué podemos interpretar o cómo podemos entender la venida del Señor como un ladrón en la noche? Estoy seguro que la mayoría de nosotros diríamos que la venida del Señor como ladrón en la noche es cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Pero cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra, no se parece en nada a la visita de un ladrón. Porque en ocasión de la segunda venida de Cristo a esta tierra, viene con poder, viene con gloria, viene con todos sus santos ángeles, viene con voz de trompeta. ¿Usted cree que un ladrón va a venir anunciándose de esa manera, proclamando de esa manera? Así que no puede ser. Ese momento glorioso cuando Jesús descienda del cielo acompañado con todos los ángeles, no puede ser ese momento, ese acto que comparado a la visita de un ladrón en la noche. Recuerde, la visita de un ladrón en la noche no me di cuenta hasta que me desperté. Entonces, ¿a qué se refiere? Y precisamente eso es lo que quiero que a través del estudio de la palabra de Dios pueda quedar claro en nuestra mente. ¿Qué equivale? ¿Qué es lo que quiere? Aquí, ¿de qué se nos está advirtiendo cuando se nos dice que la venida del Señor es como ladrón en la noche? Vamos al libro de San Mateo. Creo que ahí vamos a quedar bastante tiempo porque ahí encontramos varios principios que nos pueden ir ayudando a encontrar esa lección que queremos que quede clara en nuestra mente, en nuestro corazón, para que estemos velando siempre, para que estemos alertas. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24 tiene una serie, vamos a leer todo el capítulo, toda la sección para que nosotros veamos este acontecimiento de la segunda venida de Cristo. A partir del versículo 37, dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed que si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría saltar su casa.
Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En medio de este párrafo, de este comentario, de este artículo, de estos versículos del libro de San Mateo, capítulo 24, vamos a encontrar algunas instrucciones o algunas declaraciones a las cuales nosotros debemos prestarle mucha atención. Dice que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. En otras palabras, es necesario que nosotros recordemos, que tomemos en cuenta algunos elementos de la historia de Noé y el diluvio, para que entonces nosotros saquemos las aplicaciones y las conclusiones en relación a su segunda venida. Por supuesto, esta experiencia de Noé, nosotros la encontramos registrada allá en el libro de Génesis. Para nosotros es muy conocido. Noé pasa predicando 120 años por instrucciones divinas, porque el mundo iba a ser destruido por un diluvio. Dios quiere salvar a personas de esa destrucción general. Escoge a un mensajero, escoge a Noé, para que Noé advierta al mundo de esta destrucción que va a venir sobre la tierra y que a la vez prepare el medio en el cual serán salvas las personas que acepten la proclamación de Noé. Por eso Noé comienza a construir un arca y a predicar durante 120 años. Noé no solo predica, sino que Noé invierte toda su energía, toda su fuerza, todo su tiempo, todo su dinero, invierte todo lo que tiene en construir un arca durante 120 años, cuando las personas ni siquiera tenían una idea de qué era una lluvia, no tenían una idea de qué era una tormenta. Nosotros acá en Honduras, pues se nos dice de una inundación, pues podemos hacer referencias como el Mish, como Eta, como Iota, o sea, tenemos alguna idea de lo que puede ser una gran inundación. Pero en los tiempos de Noé nunca había llovido, sino que un vapor subía de la tierra y eso era lo que humedecía la faz, la superficie de la tierra, y eso era lo que nutría y lo que las plantas necesitaban para su desarrollo y su producción. También Noé no está construyendo el arca a la orilla del mar, o sea, no es un astillero a la orilla del mar donde Noé está construyendo el arca. Es en una montaña, o sea, es en un área distante del agua, alejada del agua. O sea, ¿a qué persona inteligente, a qué persona con sentido común, a qué persona con lógica, una simple lógica, se le ocurriría construir un arca cuando nunca ha llovido en un lugar donde ni siquiera hay agua? Pero Noé, siguiendo fielmente la instrucción divina, construye el arca como Dios le indicó, advirtió al mundo sobre el diluvio y de una manera milagrosa, hasta para Noé, para todas las personas, ya cuando el arca estaba construida, los animales, guiados por ángeles, comenzaron a desfilar de dos en dos y entraron al arca. Ese acontecimiento, ese evento conmovió a muchas personas. ¿Será cierto? ¿Irá a suceder algo? O sea, ese incidente les despertó la posibilidad de que lo que Noé anunciaba podría ser cierto. Los animales entraron al arca. Después Dios le dice a Noé y su familia, bueno, nadie más quiere entrar, entonces entra tú y entra tu familia al arca. Y mire lo que sucede. Génesis capítulo 7, versículo 16, nos dice la Biblia: vinieron macho y hembra de toda carne como lo había mandado Dios. Luego dice el versículo 16, y el Señor cerró la puerta. Muy bien.
Entraron los animales, entró Noé y su familia, ¿y qué pasó con la puerta? Fue cerrada. ¿Quién la cerró? Dios la cerró. Dios la cerró. Les pregunto, si usted tiene su Biblia, en el versículo 17 o 18 nos dice que tal vez comenzó a llover al día siguiente. Después que el arca se cerró, esa misma tarde comenzó a llover. No. Tal vez al día siguiente, no. Al tercer día, después que se cerró el arca del pacto, tampoco. ¿Cuántos días pasaron después que se cerró, que Jehová cerró las puertas del arca? Pasaron 7 días. Hasta los 7 días, entonces comenzó a llover. Y cuando comenzó a llover, ahora sí las personas creyeron en el mensaje de Noé. Ahora sí las personas creyeron que esa arca era un instrumento, era un medio de salvación. Ahora sí querían entrar en el arca. Pero les pregunto, ¿pudieron entrar? No. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque la puerta del arca, ¿cómo estaba? Cerrada. ¿Quién la había cerrado? Dios. ¿Hacía cuánto tiempo? 7 días atrás, Dios había cerrado el arca, la puerta del arca. Quiero hacerle una pregunta. ¿En qué momento se perdieron los antediluvianos? ¿Cuando comenzó a llover o desde que se cerró la puerta? Comienza a captar lo que queremos despertar en usted, esa necesidad de velar y estar atento siempre. Realmente los antediluvianos se perdieron cuando se cerró la puerta del arca. Siguieron viviendo, siguieron en sus actividades diarias durante 7 días más, siguieron como que la vida era normal. Y ya estaban perdidos, solo que no lo sabían. Se dieron cuenta, se enteraron de que estaban perdidos hasta que vino el diluvio. Veámoslo cómo lo dice, volvamos a Mateo capítulo 24. Hice cierto énfasis en ese momento, no sé si usted lo notó, pero ahí está en Mateo 24, vuelvo a leerlo. Versículo 38. Mateo 24, 38. Porque en los días anteriores al diluvio la gente comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Y no conocieron, o sea, no se dieron cuenta, no sabían, no conocieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio. ¿Qué no conocieron? Que no sabían que estaban perdidos hasta que vino el diluvio. Volvamos ahora a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. No quiero hablar del que guarda sus ropas, porque ese es otro estudio, pero sencillamente quiero que nos centremos. Bienaventurado el que vela, porque él viene como ladrón. ¿A quién se estará refiriendo? Fíjese que esto es en la sexta plaga, en la séptima plaga, que comienza en el versículo 17, Apocalipsis 16, 17 dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que decía: hecho está. Hecho está. Esta frase, hecho está, es el momento cuando Cristo suelta su incensario como intercesor. Se quita sus ropas sacerdotales y ahora
es vestido con ropas reales, Rey de reyes y Señor de señores, y ahora se encamina hacia este mundo, hacia esta tierra, acompañado de todos los santos ángeles como un poderoso ejército, a liberar a todos sus hijos, porque en este mundo está en una gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente sobre la tierra. Pero en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el que está de parte de los hijos de Jehová, para liberar a su pueblo. Ese momento en que Cristo suelta el incensario, ese momento en el cual Cristo deja de interceder, ese momento cuando se escucha consumado es, hecho está. Se escucha también las palabras que están en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, siga siendo injusto. El sucio, siga ensuciándose. El justo, siga siendo justo. Y el santo, siga santificándose. Es ese momento cuando se cierra la puerta de la gracia, cuando se cierra la oportunidad de salvación. Es ese momento, así como cuando en los días de Noé se cerró la puerta del arca. Pasaron 7 días hasta que llegara el diluvio, pero ya la puerta estaba cerrada. Lo mismo sucederá en ocasión del día grande de Jehová. Primero se cierra la puerta de la gracia. Después, versículo 12, yo vengo pronto. O sea, capta la secuencia, cómo lo va mostrando Apocalipsis. Se cierra la puerta de la gracia, hecho está. El justo siga siendo justo, el inmundo, sucio, sigue ensuciándose. O sea, ya está perdido. Él no sabe que está perdido, no sabe que está perdido. Pero el que está sucio sigue ensuciándose. De todos modos, ya está perdido. Pero el que es santo, el que es salvo, siga en su santidad, porque ya está dentro del arca, ya está sellado para la salvación. Aquí dice el versículo 12, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. ¿Capta usted la secuencia, el proceso, los pasos? Primero se cierra la puerta de la gracia y después Cristo viene en gloria para dar a cada uno, pagar a cada uno conforme a su obra. Precisamente, muchas veces nosotros hemos pensado que debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Pero yo ahora quiero que no solo lo limite a la segunda venida de Cristo, sino para el día del Señor, el cual comienza con el cierre de la puerta de la gracia. Preparémonos. No sabemos cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. Velemos, estemos atentos, porque si estamos descuidados, si estamos negligentes y se cierra la puerta de la gracia, hemos perdido la salvación. Pero si estamos velando, estamos en comunión, estamos en relación con Dios, estamos perseverando en nuestra vida con Dios, entonces nos encontraremos entre aquellos grupos que cuando Cristo se manifieste en gloria, podremos alzar nuestras manos y decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que por la gracia de Dios, nosotros seamos encontrados perseverando, fieles todo el tiempo hasta que venga el día del Señor. Y si la puerta de la gracia se ha cerrado, que nos encontremos dentro del arca de la salvación, que estemos preparados para ser trasladados al reino de nuestro amado Salvador. Dios les bendiga.
Después de este tema inspirador, vamos a entonar las notas del himno 312. Día grande viene, un día grande y cerca está. Día grande viene, un día grande viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando ir pecadores nos conozco, pues diga, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, para el tribunal. Definitivamente, día grande viene. Y recuerde, ese día grande comienza cuando se cierre la puerta de la gracia. Perseveremos, velemos para que seamos hallados fieles. Oremos y dediquemos nuestra vida en oración a nuestro Dios. Padre nuestro que está en el cielo, muchas gracias por su santa palabra. Muchas gracias por las lecciones que nosotros podemos aprender y esa advertencia, ese llamado a velar, a estar listo. Porque así como la venida de un ladrón en el cual uno no se da cuenta, tampoco nos vamos a dar cuenta cuando se cierre la puerta de la gracia. Sabremos que estamos salvos o que las personas conocerán que están perdidas, pero hasta el día cuando Cristo venga en gloria. Porque mientras un grupo va a su encuentro con las manos en alto, proclamando la venida de Cristo Jesús, otro grupo sale huyendo despavorido ante tan glorioso acontecimiento. Ayúdenos para que por su gracia y su misericordia, y para que permitamos que su Espíritu Santo obre diariamente en nuestras vidas para estar preparados para ese gran día. No importa cuándo acontezca, no importa cuándo suceda, pero que nosotros nos encontremos vigilantes y fieles y que podamos, cuando Cristo venga en gloria, poder ser arrebatados junto con todos los redimidos y estar con el Señor para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.